Buena cabros, nuevo video, macros para volumen. Pero primero quiero ahí darle las gracias a Todo Suples, porque en la última compra se rajó con esta polerita. Muchas gracias, Tafilete. Aclarar que Todo Suples no me auspicia, soy un comprador igual que todos, así que si se los recomiendo es porque de verdad es buena. Ya no recibo plata, no recibo nada por estos tipos, solo una muy buena atención. Macros para volumen. Segundo capítulo de la serie de nutrición. El primero fue cómo calcular el gasto calórico para mantenernos en mantención, o sea, sin variar nuestro peso, y las variaciones que tenemos que hacer según si queremos volumen o definición. Ahora vamos a ver en qué porcentaje tenemos que consumir los macronutrientes para hacer un proceso de volumen. Empezamos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en los alimentos tenemos macronutrientes y micronutrientes. Voy a hablar todo a rasgos súper generales, ya yo no soy nutricionista, no voy a ahondar tampoco porque no soy la persona responsable ni más idónea para hacerlo, pero hay cosas generales que se pueden hablar perfectamente y es lo que voy a tratar de explicarles para introducirlo al tema. Entonces, en todos los alimentos tenemos macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes van a ser los elementos que nos van a aportar la energía del alimento, ¿ya? Y dentro de eso, todos los alimentos tienen, en distintas proporciones, unos más, otros menos, los tres tipos: proteínas, carbohidratos y grasa. Tenemos que saber que un gramo de proteínas nos aportan 4 calorías. Al igual que un gramo de carbohidratos, también van a ser 4 calorías. La diferencia es el cuerpo cómo las ocupa. Las proteínas difícilmente, habiendo disponibilidad de carbohidratos y de grasa, van a ser utilizadas como energía. Ya, por lo tanto, en volumen, que vamos a estar en un superávit calórico, vamos a ver más adelante que se consumen menos proteínas que en un periodo de definición, porque es muy difícil que el cuerpo ocupe proteínas para satisfacer necesidades energéticas. Ya la va a ocupar para reparar tejidos musculares, que es lo que nos interesa, y otros procesos biológicos. Y las grasas, ¿dónde estaba? Un gramo van a aportar 9 calorías. Ya como dije, los carbohidratos y las grasas son los principales del cuerpo, va a obtener energías. Y las grasas a su vez nos sirven, son esenciales para fabricación de hormonas y procesos biológicos. Hay un cuarto macronutriente que no deberíamos tocarlo mucho porque se supone que aquí a todos nos interesa el fitness, pero es el alcohol. Del alcohol hay que saber que un gramo son 7 calorías. Para los que beben tienen que tenerlo en cuenta. Ojo, no entran los cálculos, no está en macros para volumen, no hay un porcentaje para el alcohol. Ahora sí, arreglé un poco la cámara, creo que ahora enfoca mejor la pizarra y aparezco completo. Vamos a definir entonces los macros, entramos de lleno al cálculo. Primero, mucha gente me pregunta, ¿cuál es el porcentaje en que yo voy a dividir los macros? Ya sea 50-30-20 o 40-40-20. O hay otras personas que me dicen cuántos gramos por kilo de peso tengo que consumir de proteína, de carbohidratos. Están esos dos métodos. O tomamos las calorías y las dividimos en porcentaje, o tomamos una persona y sacamos según el peso lo que va a consumir de cada macronutriente. En verdad no soy partidario de ninguno de los dos. Lo que yo propongo, y lo que a mí me gusta, que en verdad no lo propongo yo, lo que a mí me gusta, es un método mixto. ¿Por qué mixto? Porque si es porcentaje, y yo tomo las calorías, como vimos en el video anterior, una persona de 80 kilos, según su factor de actividad, puede consumir más o menos calorías, habiendo diferencias de más de 1000 calorías. Si yo ocupo porcentaje y trabajo con la persona que consume más calorías, va a terminar consumiendo más proteína, que no la va a utilizar de mejor manera. Porque como dije anteriormente, las proteínas no se utilizan como energía principalmente. Entonces mejor que esa persona que necesita más calorías rellene con carbohidratos y con grasa, en vez de consumir los mismos porcentajes que la persona que consume menos calorías y va a estar consumiendo mayor cantidad de proteína de la que su cuerpo puede absorber. A su vez, ¿por qué no recomiendo sacar todo por el peso? Porque en el mismo ejemplo anterior de la persona de 80 kilos que consume más calorías versus la que consume menos calorías,
pesan lo mismo. Significa que solo por pesar 80 kilos, si yo saco los macros por el peso, voy a tener a los dos comiendo lo mismo. Y en verdad uno tiene mucho mayor requerimiento energético que el otro. ¿Ya? Espero que se entienda esa diferencia. Entonces, ¿por qué debe ser mixto? Por lo anterior. Aunque yo pese lo mismo que otra persona, mis requerimientos energéticos van a ser distintos. Entonces, las proteínas hay que sacarlas por el peso. Porque el cuerpo va a utilizar cierta cantidad de proteína, el exceso lo va a excretar, no lo va a ocupar de mejor manera y, y nos conviene rellenar las calorías faltantes con carbohidratos y con grasas que nos van a otorgar mayor energía para tener mejor rendimiento en nuestro entrenamiento. Entonces, proteínas entre 1.8 a 2.3 gramos por kilogramo. Volvemos al ejemplo de nuestro amigo que pesa 80 kilos y tiene una dieta promedio de 3000 calorías en volumen. Esta persona podría consumir entre 145 y 185 gramos de proteína. ¿De qué va a depender? De qué tan magro esté, cuál sea su porcentaje de grasa, de qué tanto le gusten las proteínas. Hay un rango ahí para preferencias personales, o sea, si no le gusta la carne, no le gustan las proteínas, se puede ocupar un rango más bajo. Es muy apersonal, pero estando en ese rango ya nos aseguramos de tener una buena cantidad de proteínas y estar en una buena fase de volumen. No nos va a faltar. Las grasas a su vez pueden ir de un 20 a un 30%, lo que significa que la misma persona podría comer entre 65 y 100 gramos de grasa. Lo mismo, preferencias personales. Si le gustan los alimentos grasos, le gusta comer cosas con grasa, puede apegarse al rango superior, si no al rango inferior, y así le da pie a los carbohidratos que van a cumplir el resto que no cubran ni las proteínas ni los carbohidratos. Entonces, como ven, esto queda básicamente a preferencias personales. Estando en esos rangos, ya vamos a estar seguros que estamos bien. Poco más o un poco menos, según cuánto me guste. Si me gusta comer proteínas grasas como salmón, puedo subir las proteínas, las grasas y bajar los carbohidratos. A su vez, si me gusta mucho comer arroz, voy a subir el carbohidrato, bajar las grasas y mantener las proteínas altas, porque también me gustan. Esa por ejemplo, es mi preferencia. Yo le doy harto a los carbohidratos, a las proteínas y las grasas, la mitad tiradito para el mínimo, que me sirva para energía, para mis funciones hormonales, estoy bien. Ahora sí, última parte del video ya, un ejemplo de cómo calcular los macronutrientes para volumen, ocupándome a mí como ejemplo. Entonces, como vimos en el video anterior, peso aproximadamente 85 kilos y en volumen tendría que consumir unas 3400 calorías. Así que vamos a calcular. Las proteínas voy a consumir, como dije, se podía entre 1.8 hasta 2.3. Rango intermedio, 2.1. Entonces, 85 kilos por 2.1 gramos de proteína por cada kilo me va a dar que necesito 187 gramos de proteína. Como todos estos son rangos, no es un número exacto el que necesitamos, es más fácil aproximar y trabajar con números enteros. Así que yo lo voy a pasar a 190 gramos de proteína. ¿Ya? 190. Ahora necesito saber cuántas calorías son esto. Y lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 4. Ya vimos que 1 gramo de proteína equivalía a 4 calorías. Así que 190 por 4 me da 760. Que son las calorías de las 3400. 760 van a ser calorías provenientes de las proteínas. Ahora hay que calcular las grasas. Las grasas es lo mismo, pero al revés. Partimos de las calorías. Porque yo tengo que consumir el 20 o el 30% de las calorías de la dieta en grasas.
Entonces, de mis 3.400 calorías, yo voy a consumir el 25%, intermedio, entre el 20 y el 30. Entonces, las 3.400 las multiplicamos por 0.25 para sacar el 25% de las calorías y saber cuántas calorías necesito consumir en grasas. Y eso me da 850. Necesito 850 calorías que provengan de las grasas. Sabíamos que, como les dije, 1 gramo de grasa equivale a 9 calorías. Por lo tanto, si tengo 850 calorías provenientes de grasa, necesito dividirlas por 9 para saber cuántos gramos de grasa son. Y eso me da aproximadamente 94. Como dije que voy a trabajar con números enteros, para hacerlo más fácil, lo voy a pasar a 95. Entonces los gramos de grasa que voy a consumir van a ser 95. Al hacer ese ajuste, tengo que volver a sacar las calorías para poder sacar los carbohidratos. Porque al subir 1 gramo acá, ya no son 850 calorías. En cambio acá, cuando subí el gramo, todavía no sacaba las calorías. Por eso no hubo que hacerlo. Pero acá, al subirle de 94 a 95, tengo que recalcular las calorías. Y eso me va a dar 855 calorías provenientes de grasa. Entonces, ahora para sacar los carbohidratos, necesito de mis 3.400 calorías, tengo que restarle las calorías provenientes de las proteínas y de las grasas. Y eso me va a dar que me faltan 1.785 calorías. Entonces, tenemos el total de calorías y necesitamos, para calcular el resto de los carbohidratos, ver lo que llevamos. Entonces, al total le restamos lo que llevamos de las grasas y de las proteínas. Nos va a dar un sobrante o un faltante de 1.785 calorías por cubrir. 1.785 calorías. Entonces, para saber cuántos gramos de carbohidratos me equivale el resto de las calorías, necesito, al igual que en las proteínas, dividirlos por 4. Entonces, lo divido por 4 y me va a dar que necesito aproximadamente 446. Nuevamente trabajamos con números enteros y esto yo lo voy a pasar a 445 gramos de carbohidratos. Si yo recalculo de nuevo estas calorías, me va a dar que no son 1.785, porque bajamos 1 gramo, sino que van a ser 1.780. Hacemos la suma. 5, 8 y 11, 19. 8 y 8, 16. Más 17, 33. Nos quedó entonces 3.395 calorías. Muy cercano a 3.400, es lo mismo, trabajamos con rango. Algunos días puede ser un poco más, algunos días puede ser un poco menos, pero en estos macros yo debería moverme. Consejo: siempre que nos movamos en un rango de más menos 5 gramos, vamos a estar bien. ¿Eso qué quiere decir? Que yo un día puedo comer 185, 90 y 440, y un día puedo comer 195, 100 y 450, con las diferencias calóricas que esto implica, y voy a estar bien, siempre y cuando no haga el esfuerzo de todos los días comer en este rango. Ahí claramente voy a subir más de peso, pero manteniéndonos en ese rango, más o menos 5, estamos absolutamente bien.
Hay otra forma de hacer volumen un poco más flexible también, que a mí no me desagrada, la recomiendo, en que se fijan solo las proteínas, que es lo que como entrenadores del físico nos interesa. Entonces fijamos un techo de proteínas y en el resto cumplimos las calorías. Porque siendo sincero, para comer menos del 20% de grasa o más del 30% de grasa hay que hacer un esfuerzo consciente. Entonces, nos fijamos un mínimo de proteína y comemos lo que queramos hasta alcanzar las calorías. Unos días vamos a comer más, unos días vamos a comer menos grasa, pero siempre vamos a estar, yo creo, en el rango de los 20 al 30% y el resto va a venir de los carbohidratos. Ese es un muy buen enfoque y acercamiento para la gente que no es tan metódica de empezar a hacerse el hábito. Pueden partir solo por fijarse proteína y cumplir las calorías. Después, jugar con los rangos. Y después dar con los macros exactos. Puede ser todo gradual. ¿Ya? Pero es importante que sepan dónde poner ojo, saber dónde apretar y dónde no. Espero les haya gustado el video. Falta el de definición. Y voy a hacer junto con el de definición un extra de refeed y ciclado de carbohidratos. Así que ojo con eso. Nos vemos. Chao.